Lo que están a punto de escuchar no son historias cualquiera. No es una leyenda urbana. No es una invención. Son fragmentos prohibidos, arrancados de testimonios reales, ocultos durante años en archivos polvorientos, en diarios rotos, en grabaciones distorsionadas, donde el silencio grita más que las palabras. Hay algo que no nos dicen, algo que se esconde en los rincones de las casas donde nadie duerme, en las voces que no deberían hablar y en los cuerpos que ya no son suyos. Algunos lo llaman posesión, otros prefieren no nombrarlo. Pero todos, en el fondo, sienten lo mismo cuando están cerca de ello. Un frío que no proviene del aire, una presencia que no se puede ver, y la certeza de que no están solos, aunque estén encerrados con la puerta trancada. Esta noche escucharás lo que muchos no se atreven ni a recordar. Voces distorsionadas en la oscuridad, susurros desde debajo de la cama, espejos que devuelven algo más que tu reflejo. Un exorcismo no es solo una lucha entre fe y maldad, es una guerra silenciosa por el alma, donde el mayor enemigo es el que habla con tu voz. Apaga las luces, cierra bien las puertas, ponte los audífonos si te atreves y no te distraigas, porque si escuchas con demasiada atención, quizá escuches algo que no está en la grabación. Los ojos del padre Ignacio. Recuerdo el día en que todo empezó con claridad enfermiza. Yo era estudiante de teología en un seminario apartado en las colinas de Veracruz. No había electricidad y apenas llegaba la señal de radio. Era el lugar perfecto para reflexionar o para perder la cordura. El padre Ignacio, nuestro mentor, era un hombre severo, de voz grave y mirada que atravesaba el alma. Siempre llevaba un crucifijo oxidado y hablaba en susurros. Se decía que había participado en exorcismos tan violentos que había quedado marcado para siempre. Una noche, después de la oración de vísperas, me pidió quedarme. Me llevó a una pequeña capilla oculta detrás de la sacristía, donde jamás había entrado. Allí, en el centro, había una silla con correas y una Biblia empapada en algo oscuro. «Necesito que observes», me dijo, cerrando la puerta tras de sí. Pensé que se trataba de un simulacro, hasta que la trajeron. Una mujer encadenada, con la piel desgarrada y los ojos completamente blancos. Su cuerpo se movía de forma antinatural, como si algo más tirara de sus huesos desde dentro. El padre Ignacio no titubeó. Comenzó el rito con una calma espeluznante, mientras la mujer reía con una voz que no le pertenecía. Una voz de hombre o de bestia. «No me vas a sacar», rugió la cosa. Él me dejó entrar. Él abrió la puerta. Vi al padre dudar. Por un segundo, la cruz tembló en su mano. Luego gritó un versículo en latín, y la mujer comenzó a sangrar por los ojos. Fue entonces cuando lo noté. Ignacio no estaba rezando, estaba respondiendo. Algo no encajaba. El demonio no luchaba, parecía obedecer. Cuando todo terminó, la mujer estaba inconsciente. El padre, agotado, me miró y dijo: «Nunca hables de esto». Esa noche no dormí. Las pesadillas comenzaron de inmediato. Soñaba con pasillos interminables bajo tierra, llenos de cruces invertidas y voces que me decían mi nombre al revés. Cada día, el padre Ignacio se mostraba más deteriorado. Tenía llagas en el cuello y sus ojos ya no eran suyos. Intenté pedir ayuda, pero nadie me creía. Hasta que una noche me despertó el sonido de algo arrastrándose por el pasillo. Salí de mi cuarto con una vela. Lo vi en la capilla, de rodillas, hablándole al nada. «Dame otro cuerpo», susurraba. «Este ya no me sirve». Comprendí la verdad. Ignacio ya no estaba allí. Lo que lo habitaba era otra cosa. Decidí huir. Corrí al despacho, tomé su diario.
Estaba lleno de anotaciones crípticas y dibujos de símbolos paganos. La última página tenía solo una frase: uno de ellos tiene que quedarse. Volví a mi habitación solo para encontrar mi cama vacía. En su lugar, una figura sentada en la oscuridad. «Te toca a ti», dijo con mi voz. Desperté en una camilla, en un hospital psiquiátrico. Me dicen que fui encontrado en ruinas del viejo seminario, cubierto de sangre. No había señales del padre Ignacio ni de la mujer poseída. Solo yo. Y cada noche, cuando me miran por la ventanilla, los médicos dicen que mis ojos no son los míos. Cuando la voz ya no era mía, al principio pensé que estaba perdiendo la cabeza. Empezó con cosas pequeñas: despertarme con moretones que no recordaba haberme hecho, ver sombras moverse justo al borde de mi visión, y ese frío constante en mi habitación, aunque fuera pleno verano. Pero lo peor vino cuando empecé a oír la voz. No era una voz normal, era algo más, profunda, rasposa, como si alguien hablara con un nido de insectos atrapados en la garganta. Al principio solo la oía cuando estaba sola, al borde del sueño. Me decía cosas que no quería escuchar. Me contaba secretos sobre la gente que conocía, cosas oscuras, íntimas, reales. Después comenzó a hablarme durante el día, incluso frente a otras personas. Nadie más la oía, pero cada vez que lo hacía, sentía como si una garra invisible me estuviera apretando el estómago desde dentro. Una noche me miré en el espejo y algo no estaba bien. Mi reflejo parpadeó un segundo después que yo. Mis ojos no tenían el mismo brillo. Mi sonrisa parecía más larga, como si algo más estuviera tratando de ocupar mi lugar desde adentro. Fue entonces cuando supe que necesitaba ayuda, pero no psicológica. Lo que fuera que estaba dentro de mí no era producto de mi mente. Contacté a la única persona que se me ocurrió, un sacerdote que se había retirado hace años tras un caso que casi lo mata. Su nombre era Padre Elías. Cuando le conté mi historia, su rostro palideció. Me dijo que si aceptaba ayudarme, debía estar lista para algo que me podría destrozar el alma. Acepté sin dudar. Ya no me pertenecía del todo. La noche del exorcismo llegó. Fue en mi propia casa, en la misma habitación donde todo había comenzado. Cerramos puertas y ventanas. Colocó crucifijos, encendió velas benditas y recitó oraciones en latín mientras me rociaba con agua bendita. Al principio no sentí nada, pero luego la voz empezó a reír. Mi cuerpo convulsionó. Sentí que algo se desgarraba dentro de mí, como si mi propia carne se estuviera resistiendo a ser liberada. Empecé a gritar, pero no era mi voz. Era una mezcla de gruñidos, alaridos y risas burlonas. La habitación se oscureció, aunque las velas seguían encendidas. Vi figuras en las paredes, formas hechas de sombra que se arrastraban y se retorcían. Sentí manos invisibles tirando de mí en todas direcciones. El padre Elías gritaba plegarias con voz temblorosa. Le sangraban las encías y sus manos temblaban al sostener el crucifijo. Una fuerza invisible lo arrojó contra la pared, rompiéndole un brazo. Aún así, se levantó y continuó. Yo estaba atrapada. Sentía mi conciencia hundirse, como si fuera arrastrada hacia una cueva sin fondo. Y entonces la vi. Una figura alta, de piel negruzca, con una sonrisa imposible de borrar. No tenía ojos, pero podía sentir su mirada dentro de mí. Me habló sin mover los labios. Tú me abriste la puerta. Yo solo crucé. Quise gritar, pero no podía. No había aire, no había cuerpo, solo miedo. Fue en ese momento que algo cambió. Una luz cálida, insoportable, llenó mi pecho. Una sensación de dolor, pero también de alivio, me desgarró el alma. Grité con todas mis fuerzas, y todo se apagó. Desperté 2 días después. El padre Elías estaba en el hospital, grave, pero vivo.
Me dijeron que encontraron símbolos antiguos escritos con sangre en las paredes. Nadie sabe cómo llegaron allí. Yo tampoco. Lo único que sé es que desde esa noche, la voz desapareció. Pero a veces, al cerrar los ojos, la escucho reír, muy lejos, como si estuviera esperando. Y hay momentos, muy breves, en los que siento que mi reflejo vuelve a parpadear con un segundo de retraso. Tal vez el exorcismo no funcionó del todo. La voz bajo la cama. Me llamo Elías. Siempre me consideré un hombre escéptico. Crecí en un hogar donde las supersticiones eran vistas como debilidades y el miedo como un defecto. Por eso, cuando acepté el caso de Valentina, una niña de 8 años supuestamente poseída, lo hice con la idea de desmentir el asunto. No soy sacerdote, pero sí psicólogo clínico especializado en traumas infantiles. Me enviaron a un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, donde la oscuridad parece caer más rápido y los silencios son tan densos que te envuelven como niebla. La casa era antigua, de madera crujiente y paredes que parecían absorber el sonido. Me recibió la madre, pálida, temblorosa, con las manos manchadas de algo que no quise preguntar. Me condujo a la habitación de la niña sin decir una palabra. La puerta tenía crucifijos clavados y marcas talladas en el marco, símbolos que solo había visto en libros de ocultismo. Al entrar, el aire cambió. Era como inhalar algo denso y podrido. Valentina estaba sentada en la cama, inmóvil. Su piel parecía papel húmedo. Sus ojos eran 2 pozos sin fondo. No hablaba. Al principio, creí que era catatonia, hasta que la escuché. No fue su voz. Un susurro emergió desde debajo de la cama. No era humano, no era de este mundo. Profundo, gutural, con un eco imposible. Él no cree, todavía. Me congelé. Busqué bajo la cama con la linterna de mi móvil, pero no había nada. Solo oscuridad y unos ojos, no de un animal. Eran ojos humanos. Los cerré y desaparecieron. Intenté racionalizarlo. Me convencí de que era mi mente jugándome una broma. Pero cada noche que pasaba en esa casa, la voz volvía. No siempre hablaba. A veces reía. A veces lloraba con un lamento infantil que se clavaba en el alma. Y lo peor fue cuando comenzó a hablar con mi voz. Valentina dormía durante el día y despertaba en las madrugadas, cuando todo era silencio. Se sentaba en la cama y hablaba en lenguas muertas, algunas que reconocí por haberlas leído en textos antiguos prohibidos. Una noche la vi levitar, no un par de centímetros. Flotó hasta el techo, pegándose con fuerza como si algo invisible la sujetara. Me acerqué y su rostro cambió. Era el mío. «Te pareces tanto a él», murmuró con una sonrisa cruel. «Por eso te eligió». «¿Elegido? ¿Por quién?» La madre no quería hablar, pero finalmente confesó. Valentina no era una niña cualquiera. Nació en medio de un ritual. El padre, un hombre que desapareció en circunstancias extrañas, era parte de un culto dedicado a un antiguo demonio. La madre, embarazada y aterrorizada, huyó y se refugió en esa casa abandonada, que alguna vez fue una iglesia pagana. Desde entonces, la niña escuchaba voces, primero en sus sueños, luego en los rincones, después debajo de la cama. Llamé a un sacerdote local, un anciano ciego con cicatrices en los brazos y olor a ceniza. Cuando entró en la habitación, se desmayó. Dijo que el ente dentro de Valentina no era uno, sino varios, que no estaban poseyendo a la niña, la estaban protegiendo. ¿Protegiéndola?, le pregunté. De él, respondió con un hilo de voz. El verdadero demonio no está dentro, está afuera. Esa noche comprendí todo. Yo era el canal. Desde que entré en esa casa, desde que escuché esa voz por primera vez, algo se había alojado en mí.
Empecé a tener sueños donde caminaba en círculos dentro de un templo sin techo, rodeado de cuerpos que murmuraban en coro. Veía un altar hecho de huesos y una figura sin rostro me señalaba. Al despertar, encontraba símbolos grabados en mi piel. Intenté irme. El auto no encendía. El pueblo parecía desierto. Las casas estaban vacías, como si hubieran huido de algo o de alguien. Volví a la casa y encontré la habitación vacía. La cama hecha, sin rastro de Valentina. La madre colgaba del techo, con una sonrisa rota y los ojos arrancados. En la pared, escrito en sangre: "Gracias por abrir la puerta". La habitación comenzó a temblar. Una fuerza invisible me arrastró al suelo. Escuché pasos debajo de la cama, lentos, pesados, y la voz me habló, esta vez dentro de mi cabeza. Ahora tú sabes cómo es el silencio cuando grita. Desperté en un hospital psiquiátrico. Dicen que maté a una mujer y desaparecí durante días. No hay registros del pueblo, ni de Valentina, ni de la casa. Solo tengo una cosa conmigo. Bajo mi cama, cada noche, cuando todo está oscuro y nadie me oye, él me susurra. Me llama por mi nombre. Y yo, a veces, le respondo.